Videos, conferencia que estamos realizando ya hace algunos días atrás, desde que empezó la cuarentena. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, yo soy médico imagenólogo, soy parte de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y soy miembro de la Federación de Sociedades de Radiología del Ecuador. Esta señal la levantamos desde la ciudad de Puerto Viejo, en Ecuador, y acá en este momento son las 20 horas con 3 minutos. Como siempre, de una u otra manera, queremos llegar con un abrazo solidario a todas las personas que están convaleciendo en sus hogares, que están atravesando por un momento medio álgido en cuanto a su quebranto de salud, y en especial aquellas personas que están afectadas por COVID-19, que de por sí la incertidumbre, la intranquilidad y todo el ejército de nervios que puede estar combatiendo dentro de su ser pueda milanarse con las cosas que nosotros traemos acá. Obviamente también queremos expresar nuestra solidaridad a aquellas personas que han perdido algún ser querido en estos momentos, ¿sí? Ya sea por COVID o por cualquier otro tipo de patología, que, como siempre repito, si no estuviéramos viviendo esta pandemia, es muy probable que quizás esas condiciones no se hubieran dado para que se llevara ese desenlace. Y bueno, nos unimos a un fuerte abrazo sensible y muy sentido a la vez con todas estas personas. Nosotros como sociedad, yo como parte de ella, lo que queremos hacer mediante estos videos no es más que simplemente llevar una especie de voz autorizada en cuanto a lo que tiene que ver a lo que circula día a día y que pudiera crear un poco de confusión, sobre todo a la parte no médica en especial, o sea, al público general, y de una otra forma desterrar o reducir la cantidad de bulos que pueden existir y que podrían quizás producir que esto ocasione un momento mayor de incertidumbre, de intranquilidad en esta situación de nuestra cuarentena. Entonces, eso es lo que pretendemos y buscamos con estos videos. Ya tenemos llevando adelante algunas cosas. Mucha gente, por lo que me escribe, veo que sí ha servido, y por eso todavía me estoy comprometiendo a hacerlo, porque para mí de todas maneras ocupa una situación bastante importante en el día, y que bueno, en el fondo también me agrada, porque tengo que estar revisando, actualizando y comparando información para poder ser lo más objetivo, lo más ético, ¿sí? Y en este caso también estar a la vanguardia de lo que está ocurriendo, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Bueno, era importante esa puntualización para que se tenga claro lo que nosotros pretendemos, o en este caso mi persona pretende, con estos videos. Y bueno, muchas veces, porque muchas de las personas que se conectan
son colegas médicos, son ex alumnos que ya son médicos o ex alumnos que están en la carrera de medicina. Muchas veces quizás el lenguaje puede ser un poquito más técnico, pero siempre procuramos utilizar un lenguaje en el cual todos podamos estar claramente establecidos en lo que se quiere decir. Así que esa es la situación. Muy bien. Voy a empezar con unas preguntas que quedaron pendientes del día de ayer y sí me parece importante mencionarlas, ¿no? Bueno, no sé si sea alguna colega o lo que sea. Dice Jennifer Paola Cedeño Bravo, ¿sí? Estaba comentando, ¿qué opina usted que estén haciendo pruebas solo en los pacientes positivos de COVID? A mí me parece que obviamente, o sea, me imagino que aquellos pacientes que tienen sintomatología y que pueden ser positivos que solo realicen pruebas. La verdad que en nuestro país ya, no, bueno, es lo que está manejando, no debería considerarse de esa manera, sin embargo es la forma de hacerlo, porque incluso en personas que tienen positivo de COVID-19 a partir de imágenes, ¿sí? Donde debería simplemente para tener una noción estadística hacerse la prueba, no se lo hace. Y me pregunta ella, Jennifer Paola Cedeño Bravo, ¿y los pacientes negativos se sugieren que hagan una profilaxis con acitromicina? No, no hay ningún tipo de criterio para que ningún paciente que sea negativo o que intente hacer una profilaxis con medicina sea válida, ninguna. Incluso el paracetamol, el día de ayer creo que quedó bastante claro de que el paracetamol, mientras sea bien administrado, mientras la persona lo tolere, que no tenga patología de base hepatotóxica, alguna cosa así, es bastante inocuo, bastante inofensivo, pero sin embargo, aún el paracetamol, yo no debería consumirlo si no lo necesito. No hay necesidad. Ningún medicamento, ninguno, hay necesidad de que se consuma si es que no se necesita. Y el paracetamol, nosotros solemos decir una abreviatura, y que no está bien que en la parte médica sea la abreviatura, pero es el famosísimo PRN, que es por razones necesarias. Entonces, por razones necesarias que solamente cuando tú necesitas lo puedes tomar. Y esto incluye a toda la batería de medicina que está sonando ahora, toda la batería, ¿sí? Entonces, solo para contestar la pregunta de Jennifer Paola Cedeño Bravo, no sería plausible que exista algún tipo de tratamiento a personas que estén tomando tratamiento de carácter profiláctico, o sea, para prevenir algo. No, por favor, eso a dejarlo. Pueden existir errores, es más, gente que se ha sobremedicado, ¿sí? Hidroxicloroquina ha presentado cuadros severos, ¿sí? Que tienen que ver justamente con esto. Incluso tengo entendido que hay 2 personas con un cuadro mortal. O sea, hay que tener mucho cuidado con la medicina y nada de tomar absolutamente nada si es que uno no lo necesita. En ese sentido, hay que aplaudir que ahí hay muchos teléfonos solidarios de colegas, así que de pronto si ustedes tienen una duda, sí, podrían ver que creo que hay una batería de mensajes de WhatsApp que llegan y ustedes puedan tener esos teléfonos solidarios de alguien y llamarlo. Y yo creo que todo el mundo tiene al menos algún amigo o algún cercano que es médico y también pueden recibir esa referencia. Muy bien. Gema Cantos Valdés nos escribe por su aporte a la comunidad. Estoy pensando que es agradecimiento. Estoy en periodo de lactancia, mi bebé recién hoy tiene un mes de nacido. Soy personal de salud y hasta el momento no he atendido pacientes sintomáticos respiratorios. ¿Considera usted que puedo dar el pecho a mi bebé con mascarilla para evitar riesgo? Por lo mismo, ya se ha dicho que muchos están contagiados pero son asintomáticos. Recién empecé a trabajar el martes. Por lo que me pude dar cuenta, sí, la doctora Miriam Ponce Mera, que es pediatra, le estuvo dando algunas indicaciones, y entre ellas que es increíble que ella al mes se pueda reintegrar a trabajar, porque la ley, sí, es muy clara en cuanto al tiempo que debería durar la lactancia. O sea, ella primero debería exigir que se respete su derecho a la lactancia. Tengo entendido que creo que está haciendo una residencia y la parte que tiene que ver a la académica no le están permitiendo. Yo creo que debería exigirse por la parte legal. La lactancia, a pesar de que una persona pudiera estar contagiada, se debe de dar no directamente, sino se recomienda es la extracción de leche y poderla dar, o sea, siempre y cuando tenga esta posibilidad de que pudiera ser positiva, que es lo que existe, porque ella atiende pacientes y que a pesar de que son pacientes que en teoría no son pacientes sintomáticos, sin embargo, lo que estamos mencionando hace mucho rato,
que hay que dar por sentado de que cualquier persona que llegue a nuestra atención médica puede ser ya positivo. Entonces, teniendo en cuenta ese criterio, podemos tener mayor control y cuidado de todo lo que ocurre, ¿sí? Así que mucha atención con ello. Y exigir un poco más, yo le sugiero que pueda hablar con algún amigo abogado para que incluso pueda sacar lo que se llama bueno, antes tenía el nombre de ay, se me fue el nombre legal. Bueno, soy médico, por eso se me va el nombre legal. Bueno, una especie de boleta de auxilio en el cual se garantice que usted puede estar alejada de todo ello, ¿sí? Y obviamente pudiera participar directamente con la atención de su bebé. Muy bien, la doctora Miriam Ponce Mera había comentado algo sobre las gárgaras de sal, ¿sí? Nuevamente, la cuestión de gárgaras y todo ello para prevenir directamente no sirve. Recuerden que para que el virus pueda entrar a nuestro organismo, generalmente viene en una gotita, lo que se denomina un flux, ¿sí? Y esa gotita, probablemente el virus está dentro de una célula. Entonces, para yo poder utilizar de una forma positiva, en teoría, un mecanismo que impida aquello, es que yo debería aniquilar a la célula e inactivar al virus. Sería la forma. Entonces, las gárgaras de sal, a pesar de que todo queda en la orofaringe, no creo que pueda hacer posible que todo el componente que llegue de una u otra manera se pueda aniquilar. Así que para pensar en una medida absoluta de profilaxis es imposible, ¿no? Sí, es imposible. Yo imagino que a mí me van a dar el término de lo que yo quería decir en cuanto a la parte de derecho, a la parte jurídica, y si es así, le repito para la doctora Gemma Cantos Valdés. Muy bien, entonces eso en cuanto a lo que comentaba la doctora o preguntaba, y recuerda nuevamente que hay personas que pueden tener alergias al paracetamol, así que obviamente para ellos estará contraindicado el paracetamol, pero por su problema alérgico, ¿no? Sí, les había ofrecido algo de estadística, la verdad es que no encontré hoy día, a ver si le meto un poquito más al asunto y a ver si mañana les puedo traer algo directamente de lo que tiene que ver con alergias al paracetamol. ¿Sí? Y nuevamente lo voy a poner acá porque lo tengo que, si no lo olvido, la verdad. Y eso ocurre. Muy bien, vamos a entrar de lleno a lo que es la parte de estadística y en el corte que nos entrega hoy día el Ministerio de Salud Pública a través de esta secretaría que se ha formado, este comité de crisis y todo ello, ¿sí? Nos habla de que a las 10 de la mañana ya en el país existen confirmados 3.646. Tenemos 5.137 casos con sospechas, que ha aumentado considerablemente, y tenemos 180 personas fallecidas. ¿Sí? No sé la verdad cómo es que siguen con las cifras de las personas fallecidas, porque el día de hoy solo el Colegio Médico de Guayas publicó la lista de alrededor de 45 colegas médicos, solo médicos, que han fallecido. Entonces, si uno hiciera una apreciación de ello, y tengo 180, está claramente en esta apreciación muy somera, muy ligera, está claramente dentro de la interpretación que estamos alrededor del 45, 90, alrededor del 25%, un poco más, ¿sí? Entonces, pero estoy hablando solo del Guayas, porque acá en Manabí lastimosamente también ha ocurrido, no sé si en Pichincha, pero acá en Manabí sí, y estamos hablando solo del personal médico. Tengo entendido que algunas licenciadas también lastimosamente han fallecido, y algún personal de auxiliares y personal también que tiene que ver con licenciados de la parte de atención de salud. Entonces, nuevamente esa cifra no veo cómo la están manejando, honestamente. Sí, un poquito de sección en ese sentido. Y miren, hasta el momento, según lo que ellos mismos publican, se dice que se han tomado 12.386 pruebas, 12.386 pruebas, ¿sí? Hasta el momento, 12.386 pruebas en lo que vamos casi ya, podríamos decir, un mes desde que empezó el caso cero. 12.386 pruebas a nuestro país que tiene 16 millones de habitantes. Si nosotros tuviéramos unos 70, 80 millones de habitantes, ¿sí? Estamos hablando que fuéramos 4 veces más, significa que más o menos, 4 o 5 veces más, significa que más o menos hubiéramos hecho unas 50.000, 55.000 pruebas, para tener una apreciación. Les digo esto porque en Alemania, por semana, ellos ya están realizando más de 100.000 pruebas, ¿sí? Entre 100.000 a 200.000 pruebas están realizando ellos por semana.
pasaron de la cifra de 10.000 pruebas por día a mucho más. Entonces, si queremos nosotros entender por qué no tenemos muchos casos que son positivos, y nosotros sabemos que son positivos por imágenes, es por esta situación. La posibilidad de hacer pruebas está siendo muy deficiente. Y ahora sí es un llamado de atención a las autoridades. Ya ha pasado desde que el nuevo ministro es ministro más de la semana y todo ello, y la verdad que nos sentimos defraudados, nos sentimos totalmente molestos y también usados porque se nos engaña y se nos miente con esto de las pruebas. Ya las pruebas debieron haber estado, tengo entendido que recién mañana en algunas unidades de salud van a comenzar a realizarle pruebas al personal de salud que trabaja con ellos, pero miren el tiempo que se ha perdido. Y yo les digo, para mucha gente que salió positiva por clínica, que salió positiva por imágenes y le vayan a hacer el hisopado, probablemente va a salir negativo, probablemente. Y ya vamos a comentar algo sobre esas pruebas para que tengan una idea. Entonces, la estadística se me varía considerablemente, y al variarse considerablemente de una u otra manera, sí, se me modifica todo. Y al no tener cifras transparentes de mortalidad, también se me modifica lo que yo pueda hacer. Y miren, tomando en cuenta solamente los datos que nos brinda el gobierno como tal, y a la fecha, ya hablando de que son 3.646 pruebas, hoy día que estamos 5 de abril, estamos entendiendo que recién para el 19 de abril podríamos estar tocando el pico de los contagiados. Y un pico de los contagiados que podrían ir alrededor de 5.000 casos, según la proyección que nos da el Ministerio de Salud. Probablemente alguien me dirá, doctor, esa cifra hay que multiplicarla por 10, por 20, por 30. Está bien. Y es probable. Y porque así como tenemos este déficit, nosotros muy evidente, la mayoría de países lo tienen. Solo que algunos países es mucho menos evidente que otros. Sí, Alemania lo tiene, España lo tiene, Italia lo tiene, Estados Unidos, dentro de todo, lo tiene. Pero el problema acá son dos cosas. Uno, que nosotros es muy evidente la situación en cuanto a la carencia. Y segundo, son los ofrecimientos que nos vienen realizando. Porque ya tenemos más de 10 días, 12 días, que nos dicen que viene mañana, que viene pasado, que viene en unos días. Y eso no puede ser, por favor. O sea, eso es lo que yo voy. No se puede jugar, ¿sí? No se puede jugar con la creencia de la gente. No se puede jugar con este tipo de cosas que es extremadamente importante. No se pueden jugar con esas cosas. Entonces, ese sí es un condicionamiento que hay que criticar. Porque nuevamente, yo no creo que haya país en el mundo en que pueda realizar 100% de las pruebas al 100% de la población que pudiera tener riesgo. No existe. Porque si usted se va a España, probablemente a alguien en la casa le hacen un hisopado, sale positivo y esa persona vive con 5 personas y probablemente a los 4 no le hicieron hisopado. Entonces, a pesar de que esa persona es positiva y probablemente el resto de la familia lo sea, sí, solo tengo el dato de una sola persona. Entonces, en ese sentido, sí hay que entender las cifras de mortalidad que maneja Alemania. Eso es interesante porque Alemania, igual que lo ha hecho Corea del Sur, ha tenido la mayor cantidad de posibilidades de hacer la mayor cantidad de pruebas. Por ende, al yo aumentar la cantidad que pesquiso, ¿sí?, y automáticamente tener claramente la cifra de la gente que fallece, yo puedo tener una relación y tener un índice de mortalidad menor. Entonces, si yo reduzco considerablemente eso, obviamente que también se altera eso. Lo que, por ejemplo, pasa en España o Italia. Italia, que tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 10 al 12%. España, que ya está alrededor del 8.5%. Y Alemania, que viene con una tasa que siempre ha venido con una tasa menor al 2% y ahora es menor al 1%. Pero si ven que la estadística, lo variable que puede ser. Ahora, si a mí me mienten, bueno, no voy a utilizar ese término, pero si conmigo no hacen un correcto o una correcta valoración de los pacientes que están contagiados, y más aún no tengo la buena cantidad de información de los pacientes que han fallecido, tengo un doble sesgo. Y ese doble sesgo significa que va a modificar completamente todas las curvas que yo estoy haciendo. Entonces, yo en uno de los videos había manifestado que probablemente la curva le íbamos a llegar entre el 5 al 7 de abril, ¿sí? Y ya veo que las nuevas proyecciones que se hacen la han subido al 19 de abril. Entonces, todo esto tiene que ver por esta situación, ¿sí? Y algo similar ocurre con otros países, por si acaso. Ya les voy a dar un ejemplo en unos minutos.
Muy bien, entonces era importante que tuvieran presente esto porque ahí pueden ir viendo cómo es la modificación. En el momento que nosotros comenzamos a tener más pruebas y comenzamos a ser muy transparentes con lo que está ocurriendo en cuanto a las personas que fallecen, por ejemplo, mucha gente fallece de lo que se denomina una neumonía atípica, lo clasifican como una neumonía atípica y esa es la causa de muerte, cuando probablemente esas neumonías atípicas del 99% tienen que ver con COVID-19. Entonces estamos subregistrando los fallecimientos y eso nos acarrea también un problema. Aquí no se trata de decir que, o sea, sí vamos a coincidir que el gobierno no ha actuado de una forma eficiente, sí vamos a coincidir que las autoridades no han sido muy previsorias, no han sido muy sensatas, ni se han inteligenciado bien en virtud de todo lo que ha ocurrido. Yo creo que en eso no podemos discutir. Pero ahorita no se trata de decir que pueden ser más o menos, sino transparente a las cifras. Se trata de las realidades y se trata sobre todo de ver cómo se puede proyectar hacia el futuro lo que estamos viviendo. Porque no podemos estar encerrados toda la vida, por Dios. O sea, no podemos vivir en cuarentena eterna. O sea, no habrá persona que... Solo se quedará la población que tiene dinero y el resto vamos a sucumbir. Es una cuestión lógica. Entonces, hasta para adoptar otro tipo de medidas es necesario que las cifras sean extremadamente transparentes. Hay que ser muy ético, exageradamente ético, ¿sí? Hay que serlo siempre, pero en sucesos como estos, en momentos como estos, mucho más. Hay que ser muy transparente con las cifras, hay que ser muy realistas, ¿sí? Por muy doloroso que sea, hay que serlo de esa manera. Y hasta ahora todavía no vemos bueno, al menos desde mi punto de vista, no veo que la verdad sea la que esté predominando acá. Entonces, eso sí es un llamado de atención fuerte para el gobierno. Bueno, me separo un poco de Ecuador y entro directamente a ver cómo estamos en el mundo. Y nuevamente, para que vean cómo se ha movilizado la cosa, los casos aumentados en cuanto a la conversión de positivos. Estados Unidos está en primer lugar, ha aumentado considerablemente los casos que tienen 337.274, España 131.646, Italia 128.948, Alemania tiene 100.123 casos. Lo de Alemania sí es para comentarlo porque en 100.123 casos ellos tienen 1.584, o sea, fallecidos. Es decir, que estamos hablando de que esta cifra del 1 o 2% que ellos manejan de mortalidad se mantiene, ¿no? Se mantiene allí. Pero ¿por qué también influye? Nuevamente, porque allá hacen la suficiente cantidad de test. Acá estamos flaqueando mucho. Yo, incluso hasta la gente que paga, la gente privada, yo tengo entendido que hay gente que ha ido hace 2 días y les dan en las 24 horas el turno 300. O sea, y siguen siendo exageradamente caras, por el amor de Dios. Esas famosísimas pruebas que iban a costar $80 por PCR no aparecen todavía. Y es indignante que solo haya un solo laboratorio que se encargue de hacer esto. O sea, no es indignante por el laboratorio, porque Roche no tiene culpa de nada de esto. Ellos tienen las pruebas y las hacen. Es indignante que habiendo 2 laboratorios más que quieren entrar con pruebas también, con un costo significativamente inferior, aún el ARSA y las instituciones encargadas de aprobar a nivel del Ministerio de Salud Pública para que puedan entrar de lleno, no se pronuncien, por el amor de Dios. No hay que ser tan inhumano, no hay que ser tan insensible, o sea, hay que tener un poquito de lógica en todo esto, ¿no? ¿Cómo es posible que se puedan demorar burocráticamente muchas cosas ahora? Son las cuestiones que uno que trabaja en la parte privada casi siempre, sí, no entiende por qué se pueden dar. En momentos de emergencia lo podría justificar el resto del tiempo, pero en momentos de emergencia la verdad que no se entiende. Francia está en quinta posición con 93.780. Miren la escalada que ha tenido Francia y dentro de poco va a alcanzar a Alemania, según esta cifra. Luego China, que se encuentra en el 6º puesto con 82.602. Irán no ha tenido un gran repunte, me parecía que iba a tener un mayor repunte, y el que sí ha tenido un repunte es Reino Unido. Tengo entendido que el primer ministro del Reino Unido lo han hospitalizado porque la clínica ha sugerido que así sea. Perfecto. Muy bien. A nivel, bueno, vamos a tomar de referencia para hacerlo a nivel latinoamericano, pero vamos a tomar de referencia Estados Unidos para hablar de esto. Entonces, Estados Unidos estamos con una presencia de casos positivos de 337.274. Lastimosamente hay 9.633 fallecidos
y hay 17.448 recuperados. Perdón. Colombia tiene 1.485 casos positivos, tiene 35 casos de personas fallecidas y 88 casos de personas recuperadas. Entonces, si alguien viene haciendo la secuencia de Colombia de un día para otro, va a notar que no repunta mucho ni en fallecidos, ni repunta mucho en personas confirmadas. Entonces uno diría, están aplanando la curva. Pero si ustedes comienzan a leer las noticias colombianas verdaderas, está ocurriendo lo mismo que pasa en Ecuador. Hacen menos cantidad de test. Entonces, estoy teniendo una posibilidad de tener sesgo en la información. Entonces, eso está ocurriendo nuevamente porque por una cuestión lógica, si yo la cuarentena la inicio en cierta fecha, yo no esperaría ver resultados para determinada fecha. Entonces, no se puede engañar con los números, o al menos no se lo puede hacer de esa manera. Y eso me parece a mí que está ocurriendo. Perú tiene 2.281 casos positivos, 83 personas fallecidas y 989 casos recuperados. Panamá, 1.801 casos positivos, 46 personas fallecidas y 13 recuperadas. Argentina tiene 1.451, tiene 44 personas fallecidas y 280 personas recuperadas. En Argentina también la cifra no ha subido significativamente. En Argentina hoy día no le presté atención, no pude leer a nivel de los titulares allá para ver si algo estaba ocurriendo, si estaban realizando menos pruebas o no, para también poder utilizar el mismo argumento, pero la verdad no lo he hecho, así que mal haría en emitir algún comentario sobre ello. Chile, 4.471 casos confirmados, 34 personas fallecidas y 618 recuperados. Brasil, 11.254 casos confirmados, 486 casos de personas fallecidas y 127 recuperados. Venezuela, 159 casos positivos, 7 personas fallecidas y 52 recuperadas. Cuba, 320 casos confirmados, 8 fallecidos, 15 personas recuperadas. Y Bolivia, 157 casos positivos, 10 casos confirmados, 10 personas fallecidas y 141 casos recuperados. En este sentido, sobre todo Bolivia viene llevando nuestra curva con 12 días de atraso más o menos, para que tengan una idea. Esto es simplemente para una forma de prevención a los amigos bolivianos que se puedan unir para que tengan presente aquello, ¿sí? Muy bien, eso en cuanto a la estadística, y vamos a entrar a lo que nosotros hemos denominado el rincón médico. Y hoy día les traigo aquí algo que probablemente ya lo han leído algunos o una gran parte, pero sí es interesante entender. ¿Por qué es tan contagioso el nuevo coronavirus? Y miren lo que hicieron en Alemania, ¿sí? Descubrieron que el pico de la carga viral del SARS-CoV-2, que es como se llama el virus, la enfermedad se llama COVID-19, todo el proceso. Pero el virus, el que produce el problema, se llama SARS-CoV-2. Es lo mismo que pasa con el VIH y el SIDA, ¿no? El SIDA es el síndrome, el desarrollo del problema, pero el virus que produce eso era el virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH. Bueno, entonces el SARS-CoV-2, hablando de este estudio alemán, se dice que alcanzó su máxima carga viral el quinto día, ¿sí? En los estudios que ellos hicieron en una cantidad determinada de pacientes, y en esos pacientes se dieron cuenta que el pico máximo estaba el día quinto de la carga viral, que significaba que ese día quinto la persona era tenía la capacidad de infectar al máximo, el día quinto, ¿sí? Entonces, eso de tener el día quinto es una diferencia bastante alta comparado con, por ejemplo, el virus de la SARS, que alcanzaba ese pico entre el séptimo y el décimo día una vez que se presentaban los síntomas. Pero acá era ya el quinto día, ¿sí? Generalmente este quinto día ya presentaba la mayor carga viral que existía. Entonces, es un dato que explica quizás por qué la excreción del virus en la garganta de las personas infectadas con síntomas leves o asintomáticas se vuelve una bomba de tiempo. O sea, aquellas personas que llegan a ser hasta sintomáticas, porque recuerden que hay un grupo de eso, ¿sí? Y que voy a repetir nuevamente un cuadro, ese grupo de personas en los 5 primeros días, sobre todo hasta el quinto día, tienen tan alta la carga viral que pueden contagiar fácilmente. O sea, ellos puede que no sientan ningún problema, pero pueden estar contagiando. Por eso es importantísimo lo que tiene que ver a la mascarilla,
para evitar el contagio de otra gente. Es importante, independiente de que usted esté sano o no. La OMS no lo sugiere todavía, pero por la experiencia que ha pasado en China, en Corea del Sur, ¿sí? En todos esos lugares, sí es conveniente que la utilización de la mascarilla sea común para todas las personas, porque nadie sabe quién está enfermo, quién no, ¿sí? Entonces, alguien aparentemente sano puede estar y comenzando a contagiar porque el pico máximo es el quinto día. Entonces, es bonito este análisis que hace esta investigación alemana, que incluso lo publica en la revista Nature, ¿sí? Y esto resuelve la duda de por qué es tan contagioso el nuevo virus. Entonces, al igual que el SARS, el que tuvimos la década anterior, el SARS-CoV-2, que es este, ingresa al organismo humano por medio de una proteína específica, la ACE2, para ingresar a los pulmones. Ambos virus usan la proteína S, ¿sí? Que es una especie de llave para entrar al cuerpo, porque acuérdense, los virus, para poderse replicar o reproducir, el término en virología es replicar, necesita utilizar toda la maquinaria celular para poderlo hacer, porque no puede hacerlo por sí mismo, entonces necesita entrar a una célula. Y esta es la llavecita que ayuda a que el virus entre, la proteína S. Entonces, pero los alemanes sugieren que este nuevo virus no solo abre la puerta de entrada a los pulmones, puede existir una mutación de esta llave que permite entrar a células de la garganta, ¿sí? Pero también va a las células pulmonares específicas. Entonces, dicho eso, el virus se puede concentrar en una gran cantidad de células de la garganta y estas personas pueden contagiar. Por eso es importante nuevamente y tenerlo presente la situación de la mascarilla, ¿sí? Y bueno, ya hemos hablado algunas cosas de las mascarillas, ¿no? Pero si algo todavía queda duda, podríamos hablarlo el día de mañana, porque ya me estoy extendiendo mucho, todavía falta algunas cositas. Muy bien. Dice, además de encontrar por qué el virus se propaga tan rápido, los científicos descubrieron que ataca en 2 oleadas. Según informaron, 4 de los 9 pacientes que estudiaron aseguraron presentar una pérdida fuerte del olfato y del gusto, que ya habíamos hablado que sí es característico de alguna gente, mucho más que la que se tiene en un resfriado normal. En este primer ataque se concentra en la garganta con síntomas leves o indetectables. La segunda fase, que solo la padecen algunos de los pacientes contagiados, es la concentración del virus en los pulmones. Es una etapa muy parecida a la del SARS, que desemboca o puede desembocar en una neumonía y que en algunos casos llega a ser letal, como ya nos estamos dando cuenta. Solo 2 de los 9 pacientes alemanes en este caso llegaron a fase de neumonía y en sus esputos, en los gargajos, en los escupitajos que botaban ellas, el virus se mantuvo a niveles altos de 10 a 11 días en estos pacientes, imagínense. Por eso es importante entender todo lo que tiene a referencia en cuanto a lo que uno tiene que tratar de evitar, ¿no? Por eso es muy importante la utilización de las máscaras. Muy bien, entonces nuevamente para ir hilvanando, algo que ya lo hemos dicho porque la verdad que este cuadro me parece bastante simpático y que yo lo he compartido y a mucha gente le ha gustado, en cuanto a lo siguiente. Si nosotros partimos de un 100% de personas contagiadas, ¿sí? 30% de ellas, 80% van a pasar esto de una forma leve. Entonces, pero 30% no tendrá síntomas. Y de este 30% van a tener hasta 14 a 15 días una etapa en la que pueden contagiar. Verán que incluso en estos pacientes, el quinto día, sí, sino que obviamente al yo ser asintomático, no sé cuándo es mi quinto día. Pero en estos pacientes, el quinto día sí tiene una carga viral altísima. ¿Sí? Es interesante esto, siendo asintomáticos. Por eso es importantísimo la protección. Y por eso es importante mantener el distanciamiento social y todo este tipo de cosas. Sobre todo si queremos, nos priva ver a nuestros familiares mayores, hay que estar muy, muy claro con esto. En aquellos pacientes que tienen síntomas moderados, miren, el periodo de contagio, porque la sintomatología clásica empieza el día quinto, y probablemente ellos, entre el día 10 a 11, o sea, casi tienen una semana de síntomas, y la verdad que a personas cercanas a mí, colegas que han padecido ya COVID-19, me doy cuenta que es de esta manera, casi una semana tienen con la sintomatología. Pero una vez que superan la semana, sí, ya se sienten bien. Sin embargo, en estas personas, desde que inició el problema hasta que contagian, pueden pasar 21 días. Entonces, esto es importante porque
de una forma muy, ¿qué puedo decirle? Errática, de una forma muy superficial y de una forma actuando un poco mal en algunos lugares donde se sospechó de pacientes que tuvieron COVID-19 por uno de ellos y se mandó a cerco epidemiológico a otros, ¿sí? Y luego, a pesar de que haya presentado no clínica, luego de los 14 días quieren hacerlos reintegrar al trabajo. Entonces, al menos para evitar contagio, ellos tienen que estar 21 días. Es la claridad y es la tranquilidad que debe ejercer el tiempo. O sea, 21 días para, si es que hubiera necesidad de la reintegración, al menos tiene que esperarse ese tiempo. Digo esto porque he escuchado, no me consta todavía, pero he escuchado que en algunos sitios donde personal de salud estuvo expuesto, a los 14 días quisieran hacerlos volver a trabajar. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el problema es que esa persona puede venir sana, pero puede seguir contagiando gente. Entonces hay que tener mucho cuidado, o sea, hay que ser un poco inteligente hasta en dictar las medidas. Y bueno, y ni qué hablar de aquellas personas que tienen síntomas severos o tuvieron condiciones críticas, en aquellas, y bueno, pudieron salir, en aquellas personas puede durar hasta 25 días toda esta posibilidad de contagio. Así que ténganlo presente. Y nuevamente hablando de las pruebas, les digo esto porque las pruebas que son, estas pruebas rápidas tienen una pequeña situación que ya las habíamos manifestado hace 2 o 3 días, que en los primeros periodos, en los primeros días no me sirve. La que puede servirme es la PCR, ¿sí? Y esta prueba incluso podría haber la posibilidad de determinar claramente en aquellas en la cual puedo participar con antígenos como el IgM y IgG, saber en qué momento lo hago. Pero hay pruebas que me pueden servir ya desde el 7º día. Es la prueba de la reacción de la cadena de polimerasa que me ayuda a esto. Luego, a partir del día 10, las pruebas rápidas sí pueden dar una efectividad bastante precisa. Pero, nuevamente, por carga viral, es probable que si ya me paso el tiempo de eso, digamos que quiero hacer pruebas a gente para que se reintegre y está acercándose el día 21, es probable que salga negativo. Pero todavía existe el riesgo de que pudiera tener la opción de contagiar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Y ojo que una persona que haya estado con sintomatología y con pruebas de imágenes positivas, o sea, no es positiva estadísticamente porque no le ha hecho la prueba. Sin embargo, yo entiendo que es positiva, ¿sí? Y hay que tener cuidado con aquello. Muy bien. Si desean, el día de mañana podemos hablar, y si Dios lo permite, claro, un poquito más en extenso sobre la situación de las pruebas y cómo se mueve esto en cuanto a la IgG, IgM, y bueno, a partir de ello también tener una mayor claridad de todo esto. Perfecto, entonces salimos del rincón médico y entramos a lo de los bulos. Entonces, hoy día, creo que desde el día de ayer ha comenzado a circular una noticia de que supuestamente el doctor Charles Lieber, jefe del Departamento de Química y Biología de la Universidad de Harvard, sería el culpable de haber hecho esto y haber mandado la información a los chinos, etc. Bueno, lo que sea. Y esto tiene que ver directamente con el bulo que estamos tocando ahora, porque supuestamente nos basamos en eso para empezar a hablar sobre lo que el aparentemente investigador, que sí existe por si acaso, y ha hecho. Pero la realidad de las cosas es que él se lo acusa más bien, ya leyendo bien, es de un contrabando por mentir, ¿no? O contrabando de información, o lo que se denomina espionaje de información, y que él no ha participado directamente con lo que tiene que ver con genética y virología, sino más bien estaba trabajando con otras cosas. Lo que pasa es que él recibió dinero, él recibía dinero de Estados Unidos y recibió dinero también del gobierno chino, ¿sí? De un salario de aproximadamente $50,000 para gastos que lo dio una universidad tecnológica de Wuhan. Y entonces por esa relación es que ellos dicen que él es el culpable y todo ello. Pero es un bulo, por si acaso. Les digo esto porque esta información comenzó a saturar todos nuestros celulares y bueno, la verdad que no venía al caso como tal. Muy bien, entre las cosas positivas, muy feliz de ver, así como lastimosamente se nos ha ido mucha gente querida y muy respetada y muy sentida. También hay gente que se está recuperando. Es el caso, por ejemplo, del doctor Jeffrey Valle, un conocido urólogo de la localidad, de la provincia, y nos alegramos que le hayan dado alta médica
¿sí? Y que, bueno, vaya a pasar el resto de la convalecencia en su hogar. Nos alegramos por él y por toda la gente que se está recuperando. Hay gente que está batallando. Hay gente de una edad muy avanzada y que está llevando adelante medicina y al menos hasta ahora parece que está dándole una dura batalla al COVID-19 y pudiera estar superando esto, y por todas esas personas las mejores de las vibras, que todo vaya extraordinariamente bien. Creemos que es importantísimo aquello, ¿sí? Y también como cosas positivas que vemos que cada vez más gente solidaria con las otras personas, sobre todo aquellos que no poseen nada, al menos se solidarizan con la cuestión de alimentos, que creo que es lo más importante ahora, ¿sí? Creo que en teoría anunciaron que este 5, o sea hoy día, iba a durar la cuarentena, pero ya se prolongó una semana más, y por lo que estamos hablando de la curva de crecimiento, no se admiren que se pueda prolongar más todavía. Por eso un llamado de atención al gobierno que tome las medidas para paliar la parte económica, por favor. Ayúdenos con lo que es los insumos, perdón, los servicios básicos, lo que es la luz, el agua, teléfono. Yo sé que el agua depende de los GAT cantonales, ¿sí? Pero la luz sí depende de una política nacional, ¿sí? La parte de telefonía también, la parte de celulares también. Al menos exigirle que este mes, ¿sí? Haya una subvención para todos, muy onerosa, muy interesante, y incluso las personas que tienen una situación de vida vulnerable por el lugar donde viven, se les exonere de pagar. Entonces hay que atender esas necesidades. No nos pueden pedir que nos quedemos en casa si la gente no tiene alimentos, si no tiene medicina, si encima tiene que estar preocupada de dónde va a sacar dinero para que no le corten la luz, para no tener el servicio de agua, telefónico, etcétera. Por favor, hay que ser un poquito sensible, sensato, y hay que pensar en este tipo de situaciones. La guerra, como toda guerra, incluye muchos frentes, no uno solo. Entonces hay que abrirse todos los frentes. Hay que mirar el frente de los insumos, el frente de los test, el frente de tener más personal de salud trabajando, el frente de que mis médicos, mis enfermeras, mis licenciados y mis licenciadas no se me contagien, igual que mis choferes, igual que mi personal de limpieza, igual que mi personal de vigilancia, todos. Pero también tengo que ver en la economía, y las medidas económicas tiene que hacerlas el gobierno. Y por favor, un poco más de seriedad al gobierno. Ayúdenos con esto, ¿sí? Exijan un poco más a los bancos, exijan un poco más a las empresas estatales, públicas, ¿sí? Y mucho más a las privadas, que pongan su granito de arena, ¿sí? La gente no es que no quiere ir a trabajar, la gente no puede ir a trabajar por una cuestión muy obvia. Entonces, tienen que entender esa situación, tienen que ayudarnos con eso. Así que un llamado de atención, por favor, desde las redes sociales hay que presionar, porque este gobierno solo actúa por presión bajo redes sociales, es lo único que les hace entender. Entonces, presionen. ¿Qué va a pasar con la planilla eléctrica? ¿Qué va a pasar con esto, con lo otro, con mi deuda de esto? O si hay muchas tarjetas de crédito que aún siguen molestando. Por favor, hay que presionar por esa vía. Si no ya que estamos en casa, al menos molestemos por las redes sociales para que esto se pueda cumplir. Así que yo no le veo nada malo de que cada uno ponga su voz de protesta por esto, para que al final del día a todos nos afecte, en mayor o en menor medida. Dicho esto, un poco eufórico y exaltado, por obvias razones, sí, voy a proceder a leer lo que ustedes comentan de una u otra manera. Vamos a ver acá. Ya saben que aquí me demora un poquito porque, bueno, la forma como lo hago hace que me demore de esa manera, ¿no? Entonces, déjenme abrir aquí esto y voy a bajar esto. Muy bien, entonces vamos a ver qué han escrito, sugerido, en fin. Y vamos viendo desde acá arriba. A ver, Luis Antonio Montilla dice: una noche más de diálogo. Sí, por acá estamos. Marianela Vélez Zambrano, gracias. Shirley Intriago, gracias. Paulina Santander, gracias. Wilmer Javier Lord, saludos de Chone, saludos a Chone. Tengo entendido por lo que dijo el alcalde que ya hay algunas víctimas mortales por COVID-19. Sería importante saber si es real esto, porque las cifras vemos que no se mueven como deberían moverse. Pamela Luzuriaga dice: doctor, buenas noches, las pruebas rápidas de las que se hablan, ¿qué porcentaje tienen de veracidad? Al menos se les exige que el porcentaje de sensibilidad sea del 80%, ¿sí? Sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad que tiene una prueba o un test para detectar a la gente que tiene problemas, ¿sí? O sea, de 100 personas que estuvieran enfermas, al menos tengo que pesquisar 80. Entonces, eso es la sensibilidad.
y al menos se les exige eso. Podrán haber unas que tengan mayor sensibilidad y sería lo ideal, pero al menos eso para las pruebas rápidas, estoy hablando por si acaso. Richard Vinargota Jr. dice, en Taiwán pudieron contener eficientemente la propagación del virus y justamente por lo que menciona, inmediatamente comenzaron a adquirir la mayor cantidad de pruebas posibles y realizarlas en todos los habitantes, incluso a enfermos que se encuentran hospitalizados externos al COVID-19 y su tasa de mortalidad es bajísima en relación al resto de países. Sí, es lo que mencionamos. Sí, tener mayor cantidad de pruebas también ofrece garantía y todo. Y además que demuestra que el Estado quiere trabajar de una u otra manera. Judith Cabrera manda una rosita, gracias. Narcisa Linda Segovia, muy bien. Luis Alfonso Chamorro, él nos escribe desde Colombia. Dice, saludos desde Colombia. Se inició la profilaxis con cloroquina y citromicina para el personal de salud en la Fundación Valle Lili, una de las mejores clínicas latinoamericanas. No entendería por qué, la verdad. Pero voy a entrar a ver bajo qué fundamentos la Fundación Valle Lili lo hace. Verísimo Rodríguez Orberán se une. José Arturo Zambrano Vega dice, doctor, para un paciente con sintomatología respiratoria están utilizando N-acetilcisteína. ¿Qué factibilidad tiene el uso de este medicamento vía oral? O sea, habíamos hablado de que ayuda para la vía de la glutatión, de la activación de la glutatión, ¿sí? Y bueno, sí podría ayudar de una forma indirecta, creo yo, porque de una u otra manera es un antioxidante potente y pudiera tener esa situación en cuanto a la inactivación, ¿no? André Santillán, Rosana Rodríguez se unen, David Javier Menéndez también, Vivi Martens Delgado, Sonia Mero Bravo, Perla Indarte también, Gian Ureta dice, doctor, nos ayuda mucho a tomar precauciones, salud, bendiciones. Bendiciones también. Marceli Jesús Barcia Piguave se une, Jofre García Falcones, Liz Bermello y José Luis Palma Vélez. Creo que es lo más evidente que tengo por acá. Déjenme ver si algo no se me queda, que se me puede quedar a veces y me siento mal porque puede alguna persona considerar que no se lo tiene presente. Déjenme que ahí está. A ver, Ceci Ceballos escribe acá, ¿qué vapor o gárgaras nos recomienda para prevenir? Le quedaremos muy agradecidos, ayúdenos en una recomendación. La verdad que como vapor y gárgaras no hay una recomendación como tal para la prevención, ¿sí? Como parte de la limpieza habitual hay un sinnúmero de posibilidades, ¿sí? Y como causa o como posibilidad para ciertas personas en ciertas patologías sí sería conveniente, pero lo mejor es asesorarse de la parte médica, pero para prevenir como tal no existe, ¿no? La mejor prevención sería una vacuna, pero no lo hay, todavía no lo hay. Muy bien, eso creo que era lo último que estaba pendiente por ahí y bueno, creo que eso era todo por el momento. Entonces, nuevamente, sí les quiero pedir de favor los que puedan, los que consideren, de que probablemente, si está en su alcance y tienen redes sociales, ¿sí?, martillemos un poquito al gobierno, al Ministerio de Salud, al CENEL, a todas las instituciones para que piensen en la exoneración de los pagos de nuestros servicios básicos y también en la parte económica. Sí, porque la verdad es desesperante. El Seguro Social, por favor, el Seguro Social está cobrando planilla a las personas que tienen relación de dependencia, que son microempresarios y tienen parados sus negocios. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede haber tanta insensibilidad del Seguro Social en estos casos? Por Dios, no puedo entender que ese tipo de cosas pueda ocurrir. Presionemos a la gente del Seguro Social también, presionemos todo, porque a la larga esto es una pequeña bolita de nieve que va bajando una pendiente. Y si no solucionamos eso se va a hacer una gran bola de nieve y nos puede llevar arrastrando a todos. Así que los que tienen redes sociales, ayúdennos por favor de una u otra manera, ¿sí? Bueno, y como siempre para mí es muy grato siempre poder contar con la presencia de ustedes, tener el soporte para aguantar mis palabras y para mí siempre un gusto poder participar en esto, poder de una u otra manera, creo yo, ser un pequeño granito de arena o de sal en esta situación. Y si Dios lo permite, y si ustedes también, el día de mañana nos estaremos viendo. Las mejores las vibras, tengan una agenda de actividades para el día de mañana y que toda la familia dentro de lo que se pueda, ustedes en casa, puedan estar bien. Bendiciones, cuídense, hasta mañana.